El silencio más cruel es aquel que finge no oír hasta que se convierte en el único sonido en su cabeza. Actuarán como si no les afectara, como si no les importara, como si estuvieran completamente ajenos a tu ausencia. Pero esta es la verdad, amigos míos. No lo han superado. Solo son muy, muy buenos fingiendo, porque el ego odia admitir lo que el corazón aún anhela. En el momento en que te callas, empiezan a actuar. Pero esa actuación no es poder, es pánico disfrazado. Oigan, imaginen esto. Imaginad que estáis en una habitación llena de gente y de repente salís sin decir nada. Al principio, todo el mundo sigue riendo, bromeando, fingiendo que no se han dado cuenta, pero poco a poco, las miradas empiezan a dirigirse hacia la puerta. Empiezan los susurros, las mentes empiezan a preguntarse, ¿por qué se han ido? Eso, amigos míos, es lo que vuestro silencio le hace a la gente que fingía que no le importaba. Al principio, actúan como si no pasara nada, pero el silencio es como una pieza que falta en un rompecabezas. No grita, pero persigue. Creían que habían seguido adelante, pero ahora revisan tus historias, releen tu último mensaje, se ríen un poco más fuerte en sus publicaciones. No porque sean felices, sino porque necesitan que creas que lo son. Eso es lo que pasa con las personas que fingen que no les importa. Son los que más se preocupan, pero solo cuando dejas de demostrarles que tú lo haces. Les lo diste todo. Tu tiempo, tus emociones, tus explicaciones, tu lealtad, y ellos se alimentaron de ello como reyes en un banquete. Pero ahora la mesa está vacía, y su ego se muere de hambre. Nunca esperaban que cambiaras el guión, que te callaras, que evolucionaras, que dejaras de perseguir y empezaras a crecer, porque solo conocían la versión de ti que se quedaba, que suplicaba, que luchaba. Esta versión, esta nueva energía, les resulta extraña, y lo que no entendemos, lo tememos. Intentarán actuar con indiferencia, restándole importancia. Pero el silencio no es un juego, es un poder que se gana. Cuando dejas de dar explicaciones, dejas de alimentar su fantasía de que todavía tienen el control, y eso los vuelve locos. Es como quitarles el espejo en el que se veían reflejados. Ahora solo les quedan sombras y preguntas, y esa incertidumbre es la peor pesadilla del ego. Quieres saber cuándo se derrumbarán, no cuándo los bloqueaste, ni cuándo lloraste, ni cuándo les suplicaste. Se derrumbarán en el momento en que dejes de interpretar el papel que te escribieron, porque en el momento en que te salgas del guión, su ilusión se derrumba. ¿Y qué la reemplaza? Obsesión, pensamientos excesivos, arrepentimiento, curiosidad, todas las emociones que juraron que eran demasiado fuertes para sentir. Amigos míos, no persigan el cierre, no persigan las disculpas, no persigáis nada más que vuestro propio brillo, porque cuando se den cuenta de que ya no estáis esperando, cuando vean que vuestro silencio no era una fase, sino una decisión, ahí es cuando empezará a arder. Como dijo el estoico filósofo Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Dejad que finjan, dejad que actúen, dejad que piensen que están ganando, porque mientras están ocupados intentando demostrar que no les faltas, tú te estás convirtiendo en la versión de ti mismo a la que ellos nunca volverán a tener acceso. Así que, ahora mismo, escribe esto en los comentarios. Yo no persigo. Dilo en voz alta, dilo con orgullo y recuérdate que tu silencio es tu superpoder. Dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque esta historia no ha terminado, solo acaba de empezar. Número 1. El juego de fingir. ¿Por qué se ponen la máscara de la indiferencia? A veces el silencio no es paz, es castigo, porque en el silencio es donde la verdad grita más fuerte. Se marcharán como si no sintieran nada,
Sonreirán como si nunca hubieras importado. Publicarán como si estuvieran viviendo la mejor vida, pero no dejes que la ilusión te engañe. La gente solo finge cuando intenta proteger algo frágil en su interior, y la mayoría de las veces ese algo frágil es su ego. No esperaban tu silencio. Esperaban que te derrumbaras sin ellos. Esperaban caos, drama, un colapso emocional del que pudieran cotillear, pero cuando no les diste nada de eso, no confirmó su fuerza. Expuso su miedo. Es como ver a alguien reírse de una casa en llamas mientras intenta convencerte de que es una fiesta. Actúan como si nada, pero tú puedes oler el humo. La máscara de indiferencia parece fuerte, pero es solo una armadura de papel que cubre un orgullo que se derrumba. Lo que más temen no es tu ira, es tu ausencia, porque la ira todavía significa que te importa. El silencio. El silencio significa que has terminado, y terminar es algo para lo que nunca se han preparado. En la quietud empiezan a preguntarse, ¿realmente han seguido adelante? ¿Seguirán pensando en mí? ¿Importé en algo? Eso es lo que tiene el silencio. No responde preguntas, las crea, y la mente humana es despiadada cuando se queda sola con preguntas que no puede controlar. Su confianza comienza a desmoronarse, no porque les gritaras, sino porque no dijiste ni una palabra. Y esto es lo que no quieren admitir. Necesitaban tu validación. Cada mensaje, cada discusión, cada súplica emocional era una prueba de que aún importaban. Alimentaba su ilusión de poder. Pero ahora les has cortado el suministro, y cuando toda la identidad de alguien se basa en ser perseguido, tu silencio es el rechazo más doloroso que jamás han sentido. Porque ahora no solo te están perdiendo a ti, sino también a quienes creían ser para ti. Rompamos la mentira. No dejaron de preocuparse. Solo esperaban que nunca dejaras de demostrar que te importaban más. Es fácil parecer fuerte cuando otra persona está haciendo todo el trabajo emocional, pero en el momento en que lo dejas, las grietas comienzan a aparecer. El desplazamiento nocturno por las redes sociales, el interés repentino por tus historias, las publicaciones indirectas, no son coincidencias. Sus gritos silenciosos enmascarados como si estuvieran pasando página. Y sí, es difícil. Es difícil no responder cuando sabes que te están mirando. Es difícil no enviar ese mensaje cuando tu corazón grita por un cierre. Pero aquí es donde nace tu crecimiento, en el fuego de la incomodidad, en la tormenta de preguntas sin respuesta. Porque tu silencio no significa que los ignores, significa que te eliges a ti mismo. Cada segundo que te abstienes de perseguir es un segundo que dedicas a tu propia curación, a tu propio brillo, a tu propio poder. Como dijo una vez Epicteto, la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana ignorando las cosas que están fuera de nuestro control. Y, amigo mío, su validación está fuera de tu control. No necesitas su disculpa, no necesitas su explicación. Necesitas recuperar tu poder. Y a veces ese poder no viene de decir más, viene de ser más. Deja que se pongan su máscara. Deja que actúen, porque detrás de cada actuación de indiferencia hay una silenciosa desesperación por ser notados. Fingirán que están bien hasta que comiences a guardar silencio, resonando más fuerte que tu presencia, hasta que la máscara se vuelva demasiado pesada de llevar, hasta que fingir se vuelve agotador. Ahí es cuando la ilusión empieza a desvanecerse. ¿Y qué queda? Arrepentimiento. La constatación de que tenían algo real y lo tiraron por la borda, creyendo que esperaría para siempre. Dirán, has cambiado. Y tendrán razón. Lo has hecho, pero no por ellos, por ti mismo. Has pasado de ser alguien que lo explicaba todo a alguien que no debe explicaciones.
Has pasado de ser alguien que suplicaba que lo vieran a alguien que se aleja cuando no lo ven. Has pasado de ser el plan B de los demás a ser tu propia prioridad. Y quizá eso les asuste. Bien, porque nunca debían sentirse seguros con tu silencio. Debían sentir lo que te hacían sentir a ti. Incertidumbre, duda, miedo a perder. No porque estés jugando, sino porque por fin has dejado de jugar a su juego. Esto no es venganza, es renacer. Ahora mismo quiero que respires hondo y te recuerdes a ti mismo que no soy quien ellos dejaron, soy quien elegí ser después de que ellos se fueran. Y si sientes que estás vivo, escribe esto en los comentarios ahora mismo. No persigo. Dilo como si fuera una declaración. Dilo por tu yo del pasado, que suplicaba respuestas. Dilo por tu yo del futuro, que nunca aceptará menos de lo que se merece. Número 2. Tu desapego es el terremoto que no predijeron. El cambio más peligroso es el que no ven venir hasta que el suelo empieza a temblar bajo su ego. Pensaban que siempre estarías ahí, que por mucho que te empujaran, por muy fríos que fueran o por mucho tiempo desaparecieran, seguirías esperando con los brazos abiertos y los ojos cansados. Estaban tan seguros de tu lealtad que la confundieron con debilidad. Pero lo que no se dieron cuenta es que cada vez que te quedabas, una parte de ti se preparaba en silencio para marcharse, y cuando finalmente lo hiciste, sin previo aviso, sin explicación, no fue solo una salida, fue un terremoto, porque el distanciamiento no se anuncia, se construye en silencio. Es la pausa tranquila antes de la tormenta, la lenta retirada que ellos fingen no notar. Hasta que un día miran a su alrededor y se dan cuenta de que te has ido, y no solo físicamente, sino también enérgica, emocional y espiritualmente. Tu distanciamiento no consiste en bloquearlos o borrarles de tu vida. Se trata de superar la versión de ti mismo que alguna vez necesitó su atención. En primer lugar, esperaban caos, drama, una última explosión emocional que les diera algo a lo que aferrarse, pero en lugar de eso, les diste paz. Y la paz es aterradora para alguien que solo entiende el poder a través del dolor. No saben qué hacer con alguien que no lucha por quedarse. No saben cómo procesar el silencio que no busca un cierre. Y esa confusión es el temblor bajo sus pies. Cuanto más te alejas, más fuerte se vuelve su pánico, aunque nunca lo admitirán. El distanciamiento no es indiferencia, es más profundo, es más fuerte. Es cuando todavía te importa, pero te importas más a ti mismo. Es cuando finalmente eliges la claridad sobre el caos. Es cuando te das cuenta de que estar disponible para la persona equivocada es la verdadera forma de abandono. Abandonar tu propia paz, tu propio valor, tu propio brillo, solo para ser suficiente para alguien que ni siquiera intentó igualar tu esfuerzo. No lo dirán en voz alta. Se mostrarán indiferentes, pero por dentro se están derrumbando, porque tú eras su brújula emocional, aunque fingieran no seguirla. Tu energía los sostenía, tu esfuerzo los hacía sentir importantes. Y ahora que te has distanciado, su mundo es un poco más frío, un poco más silencioso y mucho más vacío. Eso es lo que hace el distanciamiento. Elimina el suministro. Y cuando toda la sensación de importancia de alguien proviene de sentirse necesario, tu silencio se convierte en una amenaza para su identidad. Pensaban que tenían tiempo, pensaban que tenían el control, pero tu distanciamiento fue la única variable que no tuvieron en cuenta, y por eso les afecta tanto. Rompe la ilusión. De repente, ya no son ellos los que se alejan, eres tú, y ellos no saben cómo seguir el silencio. No saben cómo luchar contra alguien que ha dejado de jugar, porque ahora cada paso que das en silencio es un recordatorio de que nunca fueron tan importantes para tu futuro
como creían. Y claro, el miedo también se apoderará de ti. Te preguntarás si tomaste la decisión correcta. Te preguntarás si el silencio es el camino correcto, porque cuando te han condicionado a demostrar tu valía, el desapego se siente antinatural, como contener la respiración bajo el agua, esperando el momento en que se te permita respirar. Pero cuanto más tiempo aguantas, más te das cuenta de que no te estás ahogando, sino que por fin estás respirando. Rompamos la mentira que te contaron, que el distanciamiento significa que no amabas profundamente. No, significa que amaste demasiado, durante demasiado tiempo, en un lugar que no sabía cómo recibirlo. Significa que finalmente te diste cuenta de que el amor no está destinado a ser demostrado, sino a ser reflejado. No te rendiste. Despertaste. Y ese despertar es lo que temen. Porque construyeron su autoestima en ser perseguidos, en ser los que deciden cuándo te responden, en ser los que retienen lo justo para mantenerte en la incertidumbre. Pero ahora las tornas han cambiado, y son ellos los que te ven alejarte lentamente, en silencio, sin suplicar, sin avisar. Ese es el terremoto, y ninguna máscara de indiferencia puede sobrevivir a la réplica. Como dijo el estoico filósofo Séneca, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Has perdido suficiente tiempo tratando de explicar tu valor a alguien que se negaba a entenderlo. Ahora tu distanciamiento es la prueba de que has dejado de desperdiciar tu recurso más valioso. No confundas su silencio con fuerza. Es pánico disfrazado de orgullo. Es el caos escondido tras la quietud. Y cuanto más tiempo permaneces distante, más lo sienten ellos. Cada día que no te acercas, se desmorona su ilusión de control. Cada momento que no das explicaciones, tu silencio les obliga a enfrentarse al único miedo que han enterrado en lo más profundo, que tal vez, solo tal vez, nunca fueron tan inolvidables como creían. Y tú te estás volviendo inolvidable de la mejor manera, no por lo mucho que diste, sino por la elegancia con la que dejaste ir. Porque tu distanciamiento no es solo una reacción, es un renacimiento. Ya no estás reaccionando a su falta de respeto, te estás levantando de ella, y cada movimiento que haces en silencio resuena más fuerte que 1000 mensajes desesperados. Esperaban una tormenta. Les diste un terremoto. Pensaban que lucharías por el pasado. Estás construyendo un futuro del que ellos nunca formarán parte. Y ese futuro no es solo tu venganza, es tu recompensa. Ahora mismo quiero que escribas esto en los comentarios. Yo soy el terremoto, porque tú lo eres. Sacudiste el suelo sobre el que ellos se apoyaban sin levantar la voz. Destrozaste la ilusión tras la que se escondían sin mover un dedo, y te reconstruiste sobre unos cimientos que no necesitan la aprobación de nadie para mantenerse en pie. Así es el desapego. No es amargura ni venganza, sino poder. Un poder silencioso, innegable e intangible, del tipo que nunca vieron venir y del que nunca se recuperarán. Permanece en silencio, sigue levantándote, mantente inquebrantable. Número 3. La mente siempre se rompe en silencio, no en el ruido. El ruido distrae, el silencio destruye, porque el silencio obliga a la mente a responder preguntas que no está preparada para hacer. ¿Creen que están bien? Claro, porque no han dicho una palabra, porque no han llamado, porque publican puestas de sol y selfies como si el mundo no se hubiera tocado. Pero eso es una ilusión, es una actuación, es el juego al que juega la gente cuando no quiere que veas la guerra que se libra en su cabeza. Porque la verdad es que no se están rompiendo en el ruido, se están rompiendo en el silencio. Verás, el ruido se puede controlar, se puede silenciar, las palabras se pueden manipular, tergiversar,
malinterpretar. Se puede discutir con palabras, te puedes defender contra ellas. Pero el silencio no es una conversación, es una confrontación. Una confrontación con sus propios pensamientos, su propia culpa, su propia pérdida. Y en el momento en que dejaste de responder, la batalla no terminó, comenzó. Imagina esto. Están sentados allí, mirando su teléfono, esperando un mensaje, un párrafo, una reacción, alguna señal desesperada de que todavía estás ahí, pero no hay nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni citas tristes que descifrar, ni migas digitales que seguir. Solo silencio. Al principio sienten alivio, se convencen de que por fin has seguido adelante, de que no eres lo suficientemente fuerte como para mantenerte alejado. Pero día tras día, esa comodidad se convierte en confusión, luego en preocupación y luego en obsesión. Porque el silencio no permanece vacío. La mente humana llena los vacíos, comienza a inventar historias, escenarios, respuestas y siempre, siempre los llena de miedo. ¿Me han olvidado? ¿Han conocido a alguien nuevo? ¿Estaban fingiendo todo este tiempo? Cuanto más dura tu silencio, más fuertes se vuelven esas preguntas, y aunque no las digan en voz alta, se ahogan en ellas. Revisarán tus redes sociales, fingiendo que es algo casual. Revisarán tus mensajes antiguos, tratando de encontrar pruebas de que aún importaban. Repetirán recuerdos en su cabeza, tratando de averiguar si alguna vez estuviste realmente enamorado o si eran los únicos que sentían algo real. Pero esa es la paradoja del silencio. Obliga a quien se marchó a preguntarse si alguna vez mereció la pena quedarse. Y seamos sinceros, no es que te echen de menos porque te hayas ido, te echan de menos porque estás en silencio. No les das la tranquilidad de saber lo que piensas. Les has quitado el espejo en el que se veían reflejados, y ahora están atrapados consigo mismos, con su propio reflejo, con su propio arrepentimiento, con su propio ruido interior que les resuena, y no tienen dónde huir. Antes les reconfortabas con tu presencia, ahora les persigue tu ausencia. Así es como se rompe la mente, no en la explosión de una pelea, sino en la silenciosa implosión de la incertidumbre. Se deslizan por tu página, fingiendo no mirar, pero están observando cada historia, cada cambio sutil, no porque les importe lo que estás haciendo, sino porque están aterrorizados. Estás muy bien sin ellos. Esto es algo para lo que nunca estuvieron preparados. Esto es lo que su ego no tuvo en cuenta. Pensaron que su silencio te haría entrar en pánico. Pensaron que alejarse te haría perseguirles. Pero cuando no respondiste, no caíste en la trampa. Ellos cayeron en la suya. Ahora están atrapados, no en el amor, en el limbo, en las preguntas, en el miedo, y esa es una prisión que ninguna puerta puede abrir desde fuera. No creas la mentira de que el silencio te hace débil, que no dar un paso adelante significa que nunca te importó. Importar no tiene que ver con lo fuerte que gritas, sino con lo fuerte que eres en silencio. El silencio es la prueba definitiva de la autoestima, porque dice, ya no necesito demostrar nada. Y cuando alguien espera una prueba, esa frase no pronunciada golpea más fuerte que cualquier cosa que pudieras haber escrito. Marco Aurelio dijo una vez, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Eso es exactamente lo que hace tu silencio. Le quita el poder a lo externo, al espectáculo, al circo emocional que intentan montar, y lo devuelve a donde pertenece, dentro de ti. Pero sí, guardar silencio es difícil, especialmente cuando tú eras quien arreglaba las cosas, quien buscaba la paz, quien rompía tus propios límites solo para reconstruir la comodidad de otra persona. Pero esta vez es diferente.
Esta vez, estás dejando que el silencio haga el trabajo por ti. Estás dejando que se sientan en la misma incertidumbre que te alimentaron. Estás dejando que sus propios pensamientos les enseñen lo que tus palabras nunca pudieron. Porque el silencio no es ausencia, es presencia a un nivel más profundo. Es mostrarte tal y como eres, de una forma que dice, ya no me achico para que me escuchen. Y una vez que empiezan a darse cuenta de que eso no solo los vuelve locos, reescribe toda su comprensión de quién eres. Pensaban que eras emocional, pero eres estratégico. Pensaban que eras débil, pero eres disciplinado. Pensaban que esperarías, pero te marchaste. Y ese marcharte no es solo un movimiento, es una evolución, es un crecimiento, es usted entrando en una versión de sí mismo que ya no necesita un cierre para cerrar un capítulo. Y eso es lo que les mantendrá despiertos por la noche, porque la verdad es que esperaban un colapso. Lo que están presenciando es un gran avance, no el suyo, sino el suyo. Están viendo cómo alguien a quien creían controlar se les escapa de las manos, no con rabia ni con lágrimas, sino con una tranquila certeza. Con un silencio tan fuerte que no grita dolor, sino que irradia poder. Así que si mantienes ese silencio, si estás atravesando esa tensión, si cada día decides no enviar ese mensaje que te facilitaría las cosas, pero que impediría tu curación, te veo y te respeto. Ahora mismo escribe esto en los comentarios. Mi silencio lo dice todo. Dilo por ti mismo. Dilo por la versión de ti que una vez suplicó ser comprendida. Dilo para recordarte que el mensaje más fuerte que jamás enviarás no necesita una sola palabra. Ahora actuarán como si no fuera nada, pero espera. La mente siempre se rompe en silencio, no en el ruido. Quédate quieto, mantén la calma, sigue creciendo. El verdadero cambio ya está ocurriendo y ellos son los únicos que pueden oírlo. Número 4. Cuando dejas de demostrar, ellos empiezan a arrepentirse. El día que dejas de demostrar tu valía es el día en que se ven obligados a enfrentarse a su propio vacío. Llega un momento de silencio, sutil y a menudo inadvertido por ellos al principio, en el que simplemente te detienes. Deja de explicar, deja de perseguir, deja de intentar convencer a alguien de que tu amor, tu presencia, tu energía merecían la pena. En ese momento es cuando todo empieza a derrumbarse para ellos, porque no esperaban el cambio. Esperaban más de lo mismo, más disculpas, más esfuerzo emocional, más intentos desesperados por mantener viva la conexión. Pero en lugar de eso, les diste algo que no se esperaban, nada. Y la nada es lo que les vuelve locos. Tú eras su constante seguridad. Incluso en tu dolor, les diste consuelo. Incluso en su silencio, les enviaste mensajes. Incluso cuando sabías que no correspondían a tu energía, les diste oportunidades para levantarse. Les explicaste tu corazón una y otra vez. Como un profesor frente a un alumno que se niega a aprender, pero le encanta la atención. Y ahora que las lecciones han terminado, están entrando en pánico. Porque cuando dejas de demostrar, no significa que hayas dejado de preocuparte. Significa que finalmente te has dado cuenta de que cuanto más intentabas demostrar tu valía, más creían ellos que tenían el poder de dudar de ella. Esa es la retorcida ironía de la lealtad unilateral. Tu esfuerzo se convierte en su excusa para seguir siendo complacientes. Y ahora que el esfuerzo ha desaparecido, también lo ha hecho la ilusión de que siempre tenían el control. Puede que no lo admitan, pero en el fondo lo sienten. El arrepentimiento, la repentina conciencia de que la versión de ti que amaba sin dudar, que perdonaba sin condiciones, que se quedaba sin exigir nada a cambio, esa versión ha desaparecido, y no de forma temporal. No has hecho una pausa,
has rescindido el contrato. Verás, la gente se siente cómoda con tu constancia. Memorizan tus patrones. Siempre te responderán los mensajes. Te contactarán primero. Te entenderán. Así que, cuando de repente te desvías de ese guión, cuando se rompe el patrón, no solo se sienten sorprendidos, se sienten expuestos porque no estaban invirtiendo en ti. Estaban apostando por tu necesidad de ellos. Y ahora que has dejado de desempeñar ese papel, no les queda nada a lo que aferrarse, salvo su propia importancia, que se desvanece. Al principio pueden intentar actuar como si nada les importara. Actuarán como si tu silencio no les afectara. Pero esa actuación solo dura un tiempo. El arrepentimiento no llega como una ola, se acumula como una tormenta, en silencio, lentamente, hasta que un día estalla. Empiezan a pensar en todas las veces que les tendiste la mano cuando no se lo merecían, en todas las veces que te quedaste cuando deberías haberte ido, en todas las veces que bajaste la voz para mantener la paz mientras ellos la alzaban para ganar una discusión. Esos recuerdos no desaparecen, se agudizan. Y en el silencio, esos recuerdos son todo lo que tienen. Porque ahora, sin tus mensajes, tu voz, tu presencia, están empezando a darse cuenta de cuánto espacio ocupabas realmente en su mundo. Y es en tu ausencia cuando tu valor empieza a gritar. Ya no tenías que demostrar nada. Tu silencio se convirtió en la prueba. Están empezando a darse cuenta de que lo que llamaban pegajoso era en realidad compromiso. Lo que llamaban emocional era en realidad profundidad. Lo que llamaban demasiado era en realidad un nivel de amor que no estaban preparados para recibir, pero no tenían el valor de rechazar, así que lo maltrataron. Les cuesta enfrentarse a eso. Les cuesta mirarse al espejo y admitir que no te perdieron porque dejaste de quererles. Te perdieron porque no sabían cómo quererte, y tu silencio les está reflejando todo eso. No con palabras, ni con confrontaciones, sino con lo más ensordecedor que has hecho nunca. Tu decisión de dejar de dar explicaciones. Ya no estás disponible para debates sobre tu valía. Ya no ofreces descuentos emocionales a personas que no pueden permitirse el precio completo de tu presencia. Por fin, te has dado cuenta de que el amor no es algo que se suplica, sino algo con lo que hay que alinearse. Y ese cambio, ese ascenso, sacude toda la percepción que tienen de ti. Solían creer que los necesitabas. Ahora se preguntan si alguna vez te tuvieron de verdad. Y esa duda, esa pregunta candente, es lo que hace que el arrepentimiento sea tan insoportable. Porque el peor tipo de dolor no es darte cuenta de que has perdido algo. Es darte cuenta de que nunca lo apreciaste del todo hasta que se volvió inalcanzable. Y eso es en lo que te has convertido. No por venganza, sino por evolución. Has evolucionado hasta convertirte en alguien que ya no necesita demostrar su lealtad, su esfuerzo, su corazón. Porque todo lo que antes intentabas decir con palabras, ahora lo muestras con el silencio, con la distancia, con tu brillo. Ya no persigues la paz, te has convertido en ella. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tienes que hacer. Y lo que has hecho, se den cuenta o no, es convertirte en alguien que ya no espera reconocimiento. Ya no eres adicto a que te entiendan. Has aceptado que no todo el mundo merece un asiento en primera fila para ver tu transformación. Pero aquí está la parte que nunca verán venir. Cuando finalmente decidan volver para enviar ese mensaje y tantear el terreno, no estarás esperando. Y eso no es amargura, son límites. Buscarán la versión de ti que dejaron atrás, solo para descubrir que esa versión ya no vive aquí. Se arrepentirán de no haberte escuchado cuando aún hablabas. Se arrepentirán de no haber aparecido cuando aún luchabas. Se arrepentirán
de haber subestimado a alguien que habría atravesado el fuego por ellos, porque ahora esa misma persona ni siquiera encendería una cerilla. Ahora mismo quiero que respires hondo y te repitas: mi silencio es mi curación. Y si eso te llega al fondo, escríbelo en los comentarios, no solo como palabras, sino como una declaración. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuéstrales al mundo. Ya no estás demostrando nada, te estás convirtiendo en alguien. Pensaban que tu silencio era debilidad. Están a punto de descubrir su poder y el arrepentimiento que llevan consigo. No es tu responsabilidad arreglar eso, es suya. Porque cuando dejas de demostrar, ellos empiezan a recordar, y lo que recuerdan nunca coincidirá con quien te has convertido. Número 5. Cómo tu ausencia reconfigura la percepción que tienen de ti. No necesitas cambiar su opinión, solo necesitas eliminar tu presencia y su mente hará el resto. Algo poderoso sucede cuando desapareces, no de forma dramática ni amarga, sino en silencio, sin anuncios, sin súplicas finales, sin largas despedidas. Simplemente dejas de aparecer, y al principio fingen no darse cuenta. Se dicen a sí mismos que estás siendo dramático, que volverás, que tu silencio es temporal, pero con el tiempo, la ausencia comienza a hacer lo que tu presencia nunca pudo. Reestructura la forma en que te ven, porque la verdad es que la gente no ve tu valor cuando siempre estás disponible. Ven comodidad, ven familiaridad, y el cerebro humano se vuelve perezoso con lo que es constante. Se convencen a sí mismos de que te conocían por dentro y por fuera. Creían que te tenían calado, pero ahora se cuestionan todo. Cada recuerdo, cada mensaje, cada versión de ti que creían segura. Antes luchabas por su atención. Ahora se preguntan por qué no luchas en absoluto. Ese cambio no solo los confunde, reescribe la historia que se contaban sobre ti, la versión en la que los necesitabas, la versión en la que ellos tenían la sartén por el mango, la versión en la que siempre estabas persiguiéndolos. Esa narrativa no coincide con el silencio que mantienes ahora, y cuando la historia ya no encaja, la mente se apresura a darle sentido. Tu ausencia es el fallo en la matriz de su ego, y falla. Exigen atención, exigen respuestas. De repente, se cuestionan lo que antes descartaban. ¿De verdad les gustaba tanto? ¿Cometí un error? ¿Estaban esperando para marcharse? Esa duda es el comienzo del desmoronamiento, porque en el momento en que dejan de estar seguros de cuánto los necesitabas, empiezan a darse cuenta de cuánto te necesitaban en realidad. La ausencia no es vacío, es reflexión, y cuanto más tiempo pasan en ella, más empiezan a verte no como la persona que daban por sentada, sino como la persona que ahora no pueden reemplazar. Te has vuelto desconocido, misterioso, incluso intimidante, no porque hayas cambiado de la noche a la mañana, sino porque ahora ven quién has sido todo este tiempo. A través de la dolorosa claridad de la retrospectiva, empiezan a recordar viejas conversaciones, no para revivir la alegría, sino para encontrar respuestas. Estudian tu tono, tus patrones, tu esfuerzo, tratando de reconstruir lo que se perdieron, tratando de localizar el momento exacto en el que empezaste a alejarte. Pero la tragedia del arrepentimiento es que siempre llega demasiado tarde para cambiar nada. Tu ausencia no es solo silencio, es un espejo, y lo que ven reflejado es su propio fracaso por no haber apreciado lo que tenían. Nunca fuiste pegajoso, fuiste constante, no estabas desesperado, fuiste leal. Y lo que antes se burlaban de considerar demasiado emocional, ahora les persigue como la profundidad que no parecen encontrar en nadie más. Se están dando cuenta de que las cosas por las que ponían los ojos en blanco eran las mismas que te hacían irreemplazable.
Y cada vez que buscan esas mismas emociones intensas en otra persona, se quedan en nada. Porque tú no eras solo otro capítulo. Eras el giro inesperado de la trama. Ahora su percepción está dando vueltas porque ya no actúas como ellos esperan. No estás mostrando debilidad. No estás buscando un cierre. No estás alimentando la narrativa que ellos construyeron. Y eso los confunde, porque cuando alguien no puede definirte, se obsesiona con vos. Tu ausencia deja una página en blanco en su mente, y las páginas en blanco exigen ser escritas. Así que empiezan a escribir, a crear historias, algunas halagadoras, otras amargas, otras delirantes, pero todas ellas basadas en una verdad innegable. Ya no eres quien creían que eras. Y lo más devastador, no has tenido que decir ni una palabra. Tu crecimiento ha hablado por ti. Tu silencio ha escrito el final. Tu evolución les ha dicho todo lo que necesitaban saber y todo lo que eran demasiado arrogantes para considerar cuando te tenían. Y aterroriza a quienes siguen atrapados en su actuación de orgullo. Ya no estás demostrando nada. No estás tratando de hacerles entender. Has aceptado que su incomprensión de tu valía dice más de sus limitaciones que de tu valor. Eso por sí solo reescribe toda la dinámica. Has dejado de perseguir el cierre que nunca serán capaces de darte y, al hacerlo, te has convertido en la versión de ti mismo que siempre temieron que pudieras ser. Completo, inaccesible, sin remordimientos. Ya no reaccionas a las migajas de atención. Te has alejado de la mesa y ahora ellos están sentados allí con el plato vacío, dándose cuenta de que el festín que una vez tuvieron ya no se sirve. Eso es lo que hace la ausencia. Mata de hambre al ego que antes se hinchaba con tu presencia constante. Seamos claros, esto no significa que te dirán lo que sienten. El orgullo rara vez admite el dolor. Puede que actúen como si estuvieran mejor, que rían más fuerte, que publiquen más, que se sumerjan en distracciones. Pero detrás de esa actuación hay una mente que poco a poco reescribe su propia narrativa. Una mente que repite lo que ha perdido. Una mente que te eleva más con cada día de silencio que pasa. Y cuando finalmente se rompan, si es que lo hacen, no será porque tú lo hayas forzado. Será porque tu ausencia hizo lo que tu presencia nunca pudo hacer. Les enseñó que perderte no fue un momento. Fue un cambio permanente, un cambio del que nunca se recuperarán, porque nunca volverán a tener acceso a la versión de ti que les dio infinitas oportunidades. Ahora mismo, quiero que te digas esto a ti mismo. Mi ausencia es mi poder. Y si sientes esa verdad en lo más profundo de tu ser, escríbelo en los comentarios. Demuéstrales. Demuéstrate a ti mismo. Demuestra al mundo que ya no estás esperando a que te vean personas que cerraron los ojos cuando estabas justo delante de ellas. No estás perdido. No estás olvidado. No eres reemplazable. Simplemente ya no estás disponible, y eso, más que nada, es lo que ellos nunca podrán olvidar. Número 6. Intentarán provocarte porque no pueden llegar a ti. Cuando no pueden acceder a tu corazón, apuntarán a tu reacción. Porque el control nunca tuvo que ver con el amor. Siempre tuvo que ver con la respuesta. No volverán con una disculpa. No dirán, te echo de menos. Eso requeriría humildad, vulnerabilidad y admitir que han perdido algo valioso. En lugar de eso, volverán disfrazados, con un me gusta en una publicación antigua. Una actualización aleatoria de su vida, diseñada para provocar emociones, una canción, una letra, una cita, una presencia repentina en Internet perfectamente calculada para que te preguntes, ¿se refiere a mí? Eso no es amor, es estrategia, porque cuando tu silencio dura más de lo que esperaban
y tu ausencia empieza a resonar en lugares que creían haber sellado, entran en pánico. Pero el orgullo no les permite admitirlo. Así que intentan llamar tu atención de la única manera que saben, provocándote, no para reconectar, sino para ver si todavía tienen poder sobre ti. Probarán el terreno con trampas cebadas, fingirán que han seguido adelante lo justo para que te des cuenta. De repente, publicarán fotos con alguien nuevo para demostrar que te han sustituido. Pero no te equivoques. No se trata de esa persona, ni siquiera se trata de seguir adelante. Se trata de que tú les veas seguir adelante. No es felicidad real. Es una actuación y tú eres el público al que va dirigida. Y aquí está la parte que se pasa por alto. No lo hacen porque te hayan olvidado. Lo hacen porque tú finalmente los has olvidado. Y darse cuenta de eso no les sienta bien, porque en su mente tú debías perseguirlos. Tú debías romper primero. Tú debías ceder ante la presión de ser ignorado, pero en cambio te quedaste callado. Te mantuviste tranquilo, te mantuviste intocable. Y las personas intocables vuelven locos a los manipuladores. Es así. Imagina a un mago haciendo trucos. La ilusión solo funciona mientras el público está cautivado. Pero una vez que dejas de aplaudir, una vez que dejas de mirar, una vez que te levantas y te vas del espectáculo, no son más que personas agitando cartas en la oscuridad. Eso es lo que hace tu silencio. Apaga los focos, pone fin al espectáculo, y ahora están desesperados por conseguir aunque sea un destello de tu atención para volver a sentirse relevantes. Te lanzarán anzuelos, y la versión antigua de ti, la que ellos recuerdan, habría picado el anzuelo, habría enviado un mensaje, habría reaccionado, habría interactuado. Pero esta versión, la que está sanando, la que por fin está alimentando su propia alma en lugar de desangrarse para alimentar el ego de otra persona, esta versión no pica, y eso los está volviendo locos, porque no esperaban que evolucionaras. Esperaban que el tiempo te derribara, no que te fortaleciera. Pensaban que el silencio te debilitaría, no que te haría más fuerte. Pero aquí estás, brillando en la quietud, haciéndote más fuerte en la calma. Y cada publicación pasiva y agresiva que envían al vacío y que no obtiene ninguna reacción por tu parte, es un espejo. Se ven obligados a mirarse a sí mismos, y lo que ven no es confianza, es desesperación disfrazada de orgullo. No están tratando de recuperarte, están tratando de recuperar el control que perdieron en el momento en que dejaste de bailar a su son. Y cuando dejas de jugar, empiezan a inventar nuevas reglas, con la esperanza de que rompas las tuyas. No te quieren de vuelta porque hayan cambiado. Te quieren de vuelta porque odian cómo has cambiado sin ellos. Destruyamos la mentira de que reaccionar es sinónimo de fuerza. No lo es. Reaccionar es lo que ellos quieren. Reaccionar les da la prueba de que siguen viviendo a costa de los demás. En tu mente, la verdadera fuerza es ser provocado y elegir la calma, elegir hacer una pausa, respirar y reconocer el patrón por lo que es. Manipulación disfrazada de cierre. Y sí, permanecer en silencio ante la provocación no es fácil. Se necesita más fuerza para pasar por delante de un edificio en llamas sin intentar apagar el fuego que para correr hacia las llamas. Pero aquí está el secreto. Ese fuego ya no es tuyo. Ese caos no te pertenece. Nunca lo fue. Simplemente te condicionaron para creer que tenías que arreglarlo todo, pero ya no. Ahora proteges tu paz como una fortaleza. Zenón de Sitio, el padre del estoicismo, dijo una vez: el hombre conquista el mundo conquistándose a sí mismo, y cada vez que decides no responder al cebo, te estás conquistando a ti mismo. Estás demostrando, no a ellos, sino a ti mismo, que tu curación es más fuerte que su tentación, y ellos
lo sentirán. O lo sentirán. Seguirán intentándolo hasta que, finalmente, sus trucos se agoten y su ego se canse de ser ignorado. Pero para entonces ya no importará, porque la versión de ti a la que siguen intentando llegar ya no existe. Esa versión se curó. Esa versión evolucionó. Esa versión aprendió que la paz no se encuentra en ser escuchado, se encuentra en alejarse sin necesidad de explicar por qué. Así que, cuando veas esa notificación, cuando publiquen esa foto que sabes que estaba destinada a provocar algo en ti, cuando el recuerdo intente volver a tu pecho y preguntarte, ¿y sí? Respira, sonríe, porque el momento en que te sientes provocado es el momento exacto en que ellos se dan cuenta de que ya no pueden tocarte. Y esa es la verdadera victoria en este momento. Díselo a ti mismo. No respondo a provocaciones. Y si eso te resuena, si alguna vez has sentido que te temblaban las manos, con ganas de responder, de defenderte, de involucrarte, pero no has dejado esa afirmación en los comentarios. Que sea tu prueba. Demuéstrales, demuéstrate a ti mismo, demuestra al mundo que ya no eres quien solías ser. No estás reaccionando, no estás buscando atención, no estás volviendo a ser la persona que tenía que gritar para que la escucharan. Ahora eres la calma después de la tormenta que ellos crearon. Eres el silencio que no pueden manipular. Eres el poder al que ya no pueden acceder. Deja que lo intenten, deja que te provoquen, deja que te manipulen. Sigue caminando, porque nada destruye más a un manipulador que darse cuenta de que ya no está a tu nivel y que nunca volverá a estarlo. Número 7. Tu crecimiento es su perdición. Esperaban que tu dolor te destrozara. Lo que nunca esperaban era que te fortaleciera. Pensaban que el silencio te destruiría, que te derrumbarías sin su presencia, que la versión de ti que descartaron permanecería descartada, sentada en la oscuridad, revisando mensajes antiguos, esperando a que volvieran y lo arreglaran todo. Pero sucedió algo diferente. No te rompiste, floreciste. Y ahora esa evolución no es solo una sorpresa, es una amenaza, porque las personas que dependen de tu dolor para validar su poder no saben qué hacer cuando dejas de sufrir. Empezaste a elegirte a ti mismo en silencio, con paciencia, poco a poco. Al principio no parecía nada, solo otra persona sanando. Pero el crecimiento no es ruidoso, no es una transformación llamativa. Son esas mañanas silenciosas en las que decides aparecer por ti mismo en lugar de llorar por la versión de ti que dependía de sus migajas. Es esa resistencia silenciosa que construyes en el gimnasio, en tu diario, en tu quietud, cuando nadie te ve. Ellos contaban con tu estancamiento, esperaban que pusieras tu vida en pausa, que te encogieras en su ausencia. Pensaban que basarías toda tu identidad en la herida que te dejaron. Pero no convertiste tu dolor en tu personalidad. Lo convertiste en tu fuente de poder. Y ahora te están observando. Oh, puede que no lo admitan. Puede que finjan no prestar atención, pero lo ven. Cada cambio sutil, cada destello, cada momento en el que dejas de reaccionar y empiezas a irradiar. ¿Y qué le hace eso a alguien que una vez se sintió importante solo porque tú lo necesitabas? Les aterroriza, porque no solo estás sanando, estás evolucionando, estás haciendo precisamente lo que ellos se dijeron a sí mismos que no podrías hacer sin ellos. Te estás convirtiendo en alguien a quien ya no reconocen y a quien nunca volverán a tener. Empezarán a comparar, no en voz alta, sino en el fondo de su mente. Todas las personas con las que intentarán reemplazarte se quedarán cortas, porque cuando el ego de alguien le convence de que tú eras reemplazable, tu crecimiento se convierte en un recordatorio inquietante de que dejaron escapar algo real. Y lo real no se puede recrear, no se puede duplicar.
y menos aún por alguien que todavía necesita control para sentirse digno. Tú eras quien ocupaba el espacio, quien daba el beneficio de la duda, quien perdonaba más veces de las que debías, pero ahora eres tú quien camina con límites, con visión, con paz. Y esa versión de ti es peligrosa, no porque seas vengativo, sino porque ya no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. Y ahí es donde comienza su arrepentimiento, porque la gente no se arrepiente de perderte inmediatamente. No cuando su orgullo todavía les alimenta con mentiras, no cuando sus distracciones todavía funcionan. Pero con el tiempo, a medida que esas distracciones se desvanecen y la realidad de en quién te has convertido les golpea, empiezan a darse cuenta de lo que realmente han perdido. Han perdido la versión más real del amor que jamás han tenido. Han perdido la lealtad que les apoyaba, incluso en silencio. Han perdido a la persona que habría luchado hasta el final si hubieran tendido la mano con la misma energía. Pero ahora tú no eres el mismo. Eres más fuerte, más tranquilo, más centrado. Estás reconstruyendo una vida tan plena que su nombre ya ni siquiera resuena en ella. Y cuanto más te elevas, más invisibles se vuelven. Eso no es venganza, es la naturaleza, es el equilibrio, es el mundo. Eliminar lo que ya no encaja con tu frecuencia. Tu crecimiento se convierte en su perdición, no porque estés tratando de hacerles daño, sino porque revela lo mucho que subestimaron tu poder. Pensaban que los necesitabas para ser alguien, pero te convertiste en todo después de que se marcharan. Daban por sentado que siempre serían lo mejor de tu vida, que, independientemente de quién viniera después, seguirían siendo tu modelo emocional. Pero ahora, cada paso que das reescribe esa historia. Les estás demostrando, sin decir una palabra, que nunca fueron el clímax de tu historia, solo un punto de la trama, una lección, una sombra que hacía más evidente tu luz. Y duele, no porque te quieran, sino porque se dan cuenta de que ya no necesitas que te quieran para quererte a ti mismo. Epicteto dijo una vez: no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder a ellas. Eso es lo que has hecho. Dejaste de suplicar un cierre, dejaste de explicar tu silencio, dejaste de buscar la comprensión de alguien que se negaba a comprenderse a sí mismo. Y ahora respondes con tu renacimiento. Pero seamos sinceros, crecer no es indoloro. Hay días en los que el silencio grita, en los que la necesidad de saber cómo están amenaza tu determinación, en los que la nostalgia pesa más que la libertad. Pero sigues adelante, sigues levantándote, sigues invirtiendo en ti mismo en lugar de derramar energía en alguien que te dejó seco. Y cada vez que eliges el crecimiento en lugar de la reacción, su ilusión muere un poco más. Intentarán convencerse de que tu transformación es falsa, que es para aparentar, que es una fase. Pero en el fondo, saben la verdad. No estás actuando de forma diferente, eres diferente, y nunca llegarán a conocer esta versión. Porque esta versión no solo brilla, sino que guarda y protege. Ya no acepta a las personas que solo aparecen cuando les conviene, y eso es lo más doloroso para ellos. No es que hayas cambiado, sino que has cambiado en silencio, sin venganza, sin teatralidad, sin necesidad de que te vean. Les dejaste ir y te convertiste en alguien que nunca imaginaron que podrías ser sin ellos. Así que di esto con toda tu alma. Ahora mismo me estoy convirtiendo en todo lo que dijeron que no podría ser. Y si eso te llena el pecho como una verdad, déjalo en los comentarios, no para demostrarles nada, sino para recordarte el poder que estás adquiriendo. Muéstrales, muéstrate, muéstrale al mundo cómo es realmente el crecimiento silencioso, porque tu crecimiento no necesita sus aplausos. Tu paz no necesita su permiso.
Y tu futuro se está desarrollando de una manera que ellos nunca podrán presenciar. Deja que miren, deja que se pregunten, porque nada destroza más el ego que ver a alguien a quien han pasado por alto. Conviértete en alguien a quien nunca podrán alcanzar. En conclusión, su silencio nunca fue fuerza, fue evasión. Pero tu silencio fue transformación. Deja que finjan, deja que se pregunten, porque la versión de ti que recuerdan ya no existe. Si has terminado de perseguir tus sueños y estás listo para despegar, comparte y suscríbete, porque tu transformación solo acaba de empezar.